Seguro que alguna vez te has planteado este dilema o te has encontrado en esta tesitura. Crecer, decir que no o acabar muriendo de éxito. Estas son las tres situaciones en las que nos encontramos cuando una vez que has empezado a emprender o has montado tu negocio, has montado tu empresa, incluso aunque estés simplemente vendiendo para otro, empiezas a tener buenos resultados, empiezas a tener los resultados que ya sabes que realmente te mereces y tienes que tomar esa decisión. ¿Crezco? ¿Digo que no? ¿O muero de éxito? Son una de esas tres cosas. Si no tomas la primera decisión o la segunda, está claro que al final te va a suceder la tercera. Vas a morir de éxito. Y morir de éxito es una de las peores cosas que te puede pasar. Así que vamos a hablar de qué tienes que tener en cuenta para poder decidir crecer, para poder decidir decir que no o para acabar muriendo de éxito si no tomas ninguna de esas decisiones, que en cualquier caso estarás tomando una decisión. ¿Estás preparado? Vamos allá. Hola y bienvenidos a el podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, llevo casi 30 años vendiendo y quiero compartir contigo a través de este podcast lo que he aprendido y continúo aprendiendo cada día para ser mejor profesional de las ventas, obtener mejores resultados y ser, ¿por qué no?, mejor persona, porque ya sabes que lo uno va unido a lo otro. ¿Estás preparado? Comenzamos con un nuevo episodio. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de las ventas. Como te comentaba en la introducción, ya sabes que te puedes encontrar cuando vas a crecer en distintas situaciones. ¿Crezco? Decido crecer y por lo tanto tengo que invertir, tengo que construir una estructura. ¿Decido decir que no y quedarme como estoy? ¿O acabo muriendo de éxito? Porque acabar muriendo de éxito te puede suceder de las dos formas también anteriores, pero sobre todo te va a suceder morir de éxito cuando ni estás preparado, ni has construido tu empresa para crecer, ni has aprendido a decir que no, porque si no aprendes a decir que no y tampoco creces y construyes una estructura, al final te vas a ver desbordado y esto va a acabar teniendo repercusiones sobre tu salud. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que me llamo Marta de Francisco, que en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre ventas, emprendimiento, desarrollo personal, espiritualidad, vida, cualquier cosa que nos ayude a ser mejores personas y mejores profesionales. Bien, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando empezamos a tener los resultados que queremos, que nos merecemos, y de repente tienes que tomar una decisión? La decisión de crecer no la puedes tomar así y ya un chasquido de dedos de la noche a la mañana, porque cuando tú ya construyas tu empresa, tu negocio, o si te dedicas a vender y de verdad estás teniendo muy buenos resultados y tienes que montar una estructura a tu alrededor, tienes que levantar la mano y pedir ayuda, esto no lo puedes hacer de la noche a la mañana. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que has tenido que planificar desde el inicio, sobre todo si estás emprendiendo y construyendo, ¿qué harías cuando llegases a este punto? ¿Por qué? Porque al final, si no lo piensas antes, lo vas a tener que pensar deprisa y corriendo. Mientras que cuando empiezas a montar tu negocio o te dedicas a tener, bueno, a vender y a tener buenos resultados, a medida que vas avanzando, vas procedimentando, vas pensando cómo tendrías que crecer, vas pensando qué puestos necesitarían, cuáles serían las funciones de ese puesto, qué tendría que hacer esa persona, qué características tendría que cumplir esa persona para poder llevar a cabo bien su trabajo. Y lo vas documentando, porque lo que queda aquí en la cabeza, al final la cabeza, con la cantidad de cosas que hacemos al cabo del día, se acaba quedando en el tintero. El tintero de la cabeza se acaba secando. Llega un momento en que no te vas a acordar de qué pensabas, porque vas a utilizar ese espacio, esa capacidad para otras cosas. Así que procedimenta por escrito, porque procedimentar no es en tu cabeza, haz por escrito cada cosa que tú haces y cada cosa que crees que podría ser susceptible de delegar y qué requisitos tendría que tener esa persona en la cual tú delegarías ese tipo de trabajo. Porque cuando llegue el momento en el que realmente necesites delegar, porque tienes que crecer para ayudar más a más personas, que al final es el objetivo de todos en este mundo, ayudar más y a más personas, cuando llegue ese momento,
ya será mucho más sencillo. No tendrás que parar lo que estás haciendo para pensar cuál es la persona adecuada, para pensar cómo haces tú las cosas, para pensar cómo te gustaría estructurar tu compañía, sino que directamente desde el inicio tú ya has pensado, tú ya has montado esa estructura en tu cabeza, aunque temporalmente todavía no la tenías, pero sabías que cuando llegase el momento ibas a necesitar alguien para que me hiciera las propuestas, alguien para que me hiciera la parte de contabilidad y que además, como voy a contratar a una persona que lleve las nóminas, pues también voy a necesitar, ¿lo hago yo o lo externalizo? Tendrías que tener claro cuál es tu estructura, alguien de marketing, alguien para hacer el delivery, si tengo que entregarlo, tengo que llevarlo a algún otro sitio, alguien que se dedique a producir. Tendrías que tener claro quién es la persona y qué características tiene que cumplir esa persona en cada uno de esos puestos o en cada una de esas tareas que cuando uno empieza a emprender o cuando uno monta su propia empresa, acaba haciendo uno mismo, porque no hay al principio suficiente cash como para poder delegar. Pero cuando llega el momento en el que tienes que tomar esa gran decisión entre crezco y por lo tanto tengo que empezar a delegar o digo que no y me quedo donde estoy, cuanto más fácil haya sido todo ese proceso previo, más sencillo. Cuanto más lo tengas trabajado, más sencillo va a ser tomar la decisión, porque simplemente te vas a ir a toda esa documentación que escribiste pues hace unos meses o hace un año o 2 años, la actualizarás que te llevará muy poquito tiempo porque ya está. En cuanto lo leas vas a tener súper fresco qué ha cambiado desde que escribiste eso ahora y vas a ser capaz de actualizarlo y decidir, bueno, pues esto lo puedo delegar o lo puedo subcontratar, porque no necesariamente tienes que contratar a todo el mundo. Habrá tareas que puedas delegar subcontratando, delegándolas en una empresa o delegándolas en un pool de personas que te lo hagan en la cantidad de servicios online que hay repartidos a lo largo de todo el mundo que prácticamente te hacen casi cualquier cosa. Así que habrá tareas que en un principio digas, esto me gustaría acabar teniéndolo interno, teniendo dentro de mi casa, pero ahora mismo no me da como para contratar una persona o 2 personas o lo que necesite para llevarlo a cabo, por ahora lo delego, pero a la persona que le delego, como ya sé lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer, estos son mis requisitos, esto es lo que quiero que se haga y esto es cuando yo haga ese criterio de selección de esas empresas o esas personas a las que voy a delegar, lo que estoy buscando en este tipo de persona, en ese tipo de servicio. Y si al final es una persona que necesitas contratar, pues también tendrás ese ejercicio totalmente claro. Bien, ahí es cuando decides crecer y ya tienes todo documentado y es mucho más sencillo iniciar ese proceso. Incluso podrías delegar el proceso completo si lo tienes totalmente externalizado. O sea, si lo tienes totalmente procedimentado, puedes hasta externalizar ese proceso de buscarte a empresas o a candidatos y acabar tú entrevistando a los 2 o 3 que te haya hecho una empresa de selección, porque tú tienes tan claro qué necesitas, qué quieres que haga esa persona y cómo tiene que ser esa persona, que se lo mandas a la persona que te va a hacer la selección o la empresa y te lo devuelve con los candidatos adecuados para realizar esa parte de tu negocio que ya no puedes absorber tú mismo. La otra opción es decidir, tengo que decir que no, no quiero crecer. Y esto, atención, esto también es una opción. Yo soy partidaria de que si puedes crecer y puedes hacer las cosas bien, las hagas. Si las vas a hacer mal, evidentemente no las hagas. Entonces es cuando tienes que decidir que no crezco. Pero aquí en el fondo, cuando pensamos que lo vamos a hacer mal, tenemos mucho que trabajar de esas creencias limitantes en las que pensamos que no vamos a ser capaces. Pero más allá de eso, cuando sí que habrá cosas en las que tengas que decirle no a tu cliente, o sí que habrá momentos en los que decidas no puedo hacerlo ahora mismo. Y también tienes que estar preparado para ver cómo tú internamente trabajas el decir que no a un cliente, qué te supone decirle que no le haces eso a un cliente. Y esto es totalmente válido. Tú puedes decirle a un cliente, no estoy preparado para hacer este servicio ahora mismo, no puedo hacértelo con la calidad y es mejor que no me lo contrates a mí porque si no lo voy a hacer mal y prefiero que se lo contrates a otra persona y yo te ayudo a que encuentres a la persona adecuada y cuando yo esté preparado ya te aviso. Y esto es perfectamente lícito, válido, ético y es maravilloso decirlo con esta transparencia. Pero la cuestión es cuando tenemos que decidir que no queremos crecer, no porque no podamos hacerlo ahora mismo, sino porque o no queremos o nos da miedo o realmente hemos decidido que lo que queremos hacer con nuestro proyecto, con nuestra vida, llega hasta aquí, hasta este nivel, y de ahí no quiero pasar bajo ninguna circunstancia,
porque por las razones que sea, me provoca estrés, me provoca más carga de trabajo, no quiero contratar a gente y yo no quiero ir más allá, pero tengo que tomar la decisión. Tengo que tomar la decisión de decir que no y pararme aquí y quedarme en este cuadrícula. Yo te diría que si lo tomas por una cuestión de estrés, aprende también a delegar y procedimenta para que ese estrés no te suponga, o sea, para esa carga de trabajo adicional no te suponga estrés. Hay una cantidad mínima de estrés que es el que nos impulsa a hacer las cosas, pero estoy de acuerdo contigo que el estrés, desde luego, es la enfermedad del siglo XXI y hay que tener mucho cuidado con ella porque es prácticamente mortal si no sabemos detectarla y cuidarla a tiempo. Pero cuando llega el punto en el que no quieres crecer porque te da miedo crecer, y no estamos hablando de un tema de dedicación, tiempo, recursos, estrés, sino estás directamente hablando de que te da miedo crecer y tienes que decir que no, porque no estás preparado tú internamente, no porque no tengas las actitudes, el equipo, la gente, el conocimiento para hacerlo, sino porque tú no estás preparado para crecer. Y es cuando tienes que decir que no. Y aquí hay que tener mucho cuidado con el mensaje que transmitimos al universo, porque si el universo, y así me voy a poner un poquito hierbas, cuando la vida, si no quieres utilizar la palabra universo, cuando la vida te trae muchas cosas, en realidad sabes, bueno, hay un montón de referencias a que la vida te da, Dios te da, el mundo te da aquello que tú estás dispuesto a soportar y aquello que tú puedes gestionar y soportar para lo bueno y para lo malo. Esto lo tendemos a pensar siempre para la parte mala, ¿eh? Pero para la parte buena, yo creo que hasta ahora nadie se ha quejado de la cantidad de cosas buenas que le están pasando, ¿verdad? De eso no nos quejamos. Pero cuando llega la parte del negocio, de repente te llegan muchos clientes, te llegan muchas opciones a hacer cosas y te sientes abrumado y dices, Dios mío, no puedo con esto. No sé qué voy a hacer, no voy a poder con esto, no quiero hacer esto, no quiero estar con este nivel de estrés. Esto generalmente te habrá pasado porque no has hecho esa parte de procedimental, por eso también te lo he contado. Pero cuando llegas a este punto en el que dices que no quieres hacerlo, y no es por un tema de estrés familiar, circunstancias personales, no, es por un tema en el que no crees que tú personalmente puedas hacerlo, hay cuidadito con el mensaje que mandamos, porque probablemente cuando estás diciendo que no a la vida, cuando estás diciendo que no a las cosas buenas, pues al final te van a dejar de venir. Y hay que tener mucho cuidado porque la mayoría de las empresas, de las personas y los emprendedores que acabaron diciendo que no porque no querían crecer y absorber esa carga de trabajo y una estrategia para decir que no sin enfrentarse a decirle que no al cliente de la manera transparente que te he contado antes es pasar presupuestos y pasar las cosas mucho más caras para que te digan que no. Esto, fíjate, el lenguaje el mensaje tan horroroso que estamos mandando, porque estamos diciendo a nuestros clientes un precio que no es el que ni siquiera nosotros consideramos justos. Tu cliente se va a sentir engañado por ese precio, no va a querer trabajar contigo ni ahora ni después. Y ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Que se va a encargar de decirle a los demás que eres demasiado caro. Por lo tanto, al final, ese mensaje que estamos lanzando fuera es ese mensaje que al final va a acabar haciendo que nosotros acabemos teniendo malos resultados y este no querer hacerlo por un problema de creencias, insisto, es lo que va a acabar haciendo que nuestro negocio probablemente se vaya a pique. Si tienes que decir que no por un tema puntual, hazlo, dilo. Y puedes decir que no por un tema puntual en temas personales, de estrés, de capacidad para poder ejecutarlo, y lo dices con la mayor transparencia. Si yo creo que las cosas dichas con transparencia son buenas. Lo que no puedes hacer es decir, sin enfrentarte a tu cliente, entiéndeme la palabra enfrentar, me refiero a contarle realmente qué te está pasando y por qué no puedes hacerlo, empezar una estrategia diferente para que no te lleguen más peticiones porque no quieres crecer, no quieres crecer, no quieres crecer y al final efectivamente no solo no vas a crecer, sino que vas a acabar teniendo resultados horrorosos y vas a acabar probablemente a lo largo del tiempo o si te cuesta recuperar, a lo mejor te costará mucho recuperarlo y a lo mejor ni siquiera lo recuperas. Y luego está la tercera opción, morir de éxito. ¿Cuántas veces habéis escuchado esta frase? Morir de éxito es cuando lo haces tan bien, te llegan tantas cosas, nunca te paraste a hacer los ejercicios anteriores de procedimentar y tener claro cómo tendría que ser tu estructura. Encima, además, tampoco, aunque lo tengas hecho, te atreves a delegar y lo quieres absorber tú, porque como tú, y atención, esta frase la hemos dicho todos alguna vez en nuestra vida, no lo va a hacer nadie. Pues tengo una cosa que decirte. Como tú, lo pueden hacer muchas más personas, incluso mejor que tú. Y además, cuando estás saturado de trabajo, tú no lo vas a hacer bien,
el servicio, el producto que entregues no va a ser el que tú quieres, ni la calidad a la que está acostumbrada a tu cliente, y al final, de tal volumen de cosas, no vas a saber ni cómo hacerlas, vas a entregar cada vez peores resultados, tus clientes van a acabar totalmente insatisfechos, y esto es la receta del morir de éxito. Antes de morir de éxito, tienes que tener claro si creces o si dices que no y te quedas en tu sitio hasta que estés preparado para crecer. Y en ese caso, si lo quieres hacer así y es una opción personal, lo que tienes que hacer es transmitirle a esos clientes que en este momento no les puedes atender por esa razón que sea. Y hazlo con la mayor transparencia, pero que más adelante estarás preparado para darles un buen servicio. Porque esto, y vuelvo a mi modalidad hierbas, ya sabes que me gusta mucho, lanza un mensaje al universo de sí quiero esto, pero ahora mismo no puedo, pero sí que lo quiero. Entonces me voy a preparar para poder absorberlo. Mientras que si lo estás devolviendo, al final el que algo no quiere, pues no le va a ser entregado. Así que recuerda la importancia de procedimentar, de tener claro qué tienes que hacer y cómo tendrías que hacer cuando tu empresa crezca. No puedes tomar esa decisión cuando tienes la patata caliente, el problemón encima de la mesa. Eso se tiene que hacer desde el inicio, en el momento en el que tú decides montar una empresa, en el momento en el que tú como profesional empiezas a trabajar en una empresa y te planteas, ¿y si yo en vez de vender los 600.000 euros que me han dicho que tengo que vender, vendo 6 millones? ¿Qué necesitaría? Y lo tienes que tener claro. Necesitaría una persona que me hiciera esto, otra persona que me hiciera esto otro. Necesitaría esto, es la persona a la que tiene que delegar cada tarea tendría que ser así. Esto cuando tú trabajas para un tercero es relativamente sencillo porque te va a llevar muy poco tiempo hacerlo. La cuestión es porque no tienes que pensar en la estructura que conlleva una empresa, solo tienes que pensar en la estructura que necesitas para que te dé soporte a tu tarea. Pero cuando eres un emprendedor, cuando eres un empresario, tienes que tener claro cuál es la estructura que soporta la empresa. Y tienes que construir tu empresa pensando en que vas a poder crecer y pensando en cuál sería cada uno de esos puestos, cuál sería cada una de esas tareas que tú haces y tienes que delegar para poder avanzar cuando llegue el momento y que sea mucho más sencillo hacerlo de una manera práctica, ágil y rápida, porque si no al final vas a acabar perdiendo mucho tiempo, las oportunidades se van a quedar ahí estancadas y al final como lo que se queda estancado no avanza, se va a otro sitio. Así que recuerda, procedimenta para estar preparado para crecer. Si tienes que decir que no, dilo como lo hemos comentado y sobre todo evita morir de éxito. Porque a veces tendemos todos, y que levante la mano por favor quien no lo haya intentado alguna vez en la vida, a hacer todo lo máximo posible para poder avanzar. Y ahí es cuando acabamos liando. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.